bastante gente en ese accidente. Y ese accidente fue provocado justamente por la inquietud de la guerra, si era un avión enemigo o no. El gobierno dijo que no habían sido ellos el primer día, ¿verdad? Ya de 3 días dijeron que fue que alguien apretó sin las autorizaciones necesarias y entonces este proyectil fue lamentablemente disparado y falleció gente, sin tener la certeza si en verdad era un avión de guerra o no. Eso pone justamente una perspectiva en nuestros corazones, en que si bien es cierto, no vivimos en Oriente, muchas veces tenemos esas inquietudes en nuestro corazón. Chile hace unos años atrás estuvo a punto de caer en guerra con Argentina. El hermano Roberto fue enviado ahí a pasar frío en su momento, ¿verdad? Y hoy día lo tenemos sin frío, por eso los inviernos aquí, hermano Roberto, fiel aquí. No, el frío está en la mente, ¿verdad? Entonces, pasan tiempos y rumores de guerra de manera constante. De hecho, eso nos deja de manifiesto una señal muy potente que hablaba un poco la semana anterior el pastor. Estos rumores de guerra y estas guerras que hay y que van a haber son una señal de alguna manera de cómo es el corazón del hombre. De alguna forma la guerra comienza en el corazón, no comienza en otra parte. Uno puede tener la excusa de señales limítrofes y de cosas que otro país quizás está imponiendo o no, pero hay intereses muy personales detrás de las guerras que muchos de los ciudadanos que van a la guerra, fallecen en ella, no están ni interesados con esos intereses. Y justamente en este tiempo, en Cristo, existía lo que se llamaba la Pax Romana. Y era una idea de paz bajo un dominio. Esa es la verdad. O sea, hay una guerra, yo gané la guerra y tengo el dominio asegurado y entonces impongo, entre comillas, mi paz. Porque como yo soy el más fuerte, además yo defino lo que es paz. Porque el que grita a veces más fuerte es el que define todas las cosas, ¿no? Y que gana las peleas. O que por lo menos creyó que la ganó. Y eso sucedía en el tiempo de Jesús. Existía una paz que en verdad tan pacífica no era, sino que era muy impositiva, bajo el dominio de otro. Pero al mismo tiempo Jesús está advirtiendo que estas cosas van a seguir incluso en aumento. 40 años después de que Jesús dice estas palabras, en un año, a causa de la guerra, de los deseos propios del corazón, en Roma existen 4 emperadores. En un año que se matan entre ellos, que pelean entre ellos y que toman el poder entre ellos y que desean el imperio entre ellos. 4 emperadores distintos. En estos últimos 300 años de la existencia del mundo, en donde nosotros podemos pensar que vivimos en paz, pero a lo largo del mundo, en estos 300 años, no ha habido un solo año, ni uno solo, en el que no existan guerras entre países. Ni uno solo. Y probablemente hemos tenido las guerras en donde ha fallecido mayor cantidad de gente en toda la historia. En tiempos en donde supuestamente el pensamiento y la filosofía y el hombre a través de la razón va mejorando, la educación mejoró, universitariamente, académicamente existieron propuestas, se generaron guerras, falleció cientos, miles, millones de gente. Eso demuestra una cosa. Lo que Jesús de alguna manera nos transmite con esta idea de los rumores de guerra, de la señal de guerra, es como el ser humano trata de arreglar el mundo, trata de componerlo y en verdad en vez de componerlo lo descompone. En esta propuesta autónoma de mejoría lo sigue echando a perder. Se siguen generando aún más guerras y las guerras justamente tienen que ver con la imposibilidad de perdonar, de respetarnos, de escucharnos.
pero con la búsqueda de soluciones. La guerra busca de alguna manera cierto tipo de solución. Sin una guerra, para muchos, no hay paz. La paz se gana, ¿no? Y frases como esas nos motivan justamente y alientan el corazón con un hambre de violencia. El mundo tiene hambre de arreglar las cosas, pero no sabe hacerlo. Sabe pelear, no sabe perdonar, sabe imponerse. Hambre y rumores de guerra y guerras vendrán a causa de esta necesidad que existe por el rechazo de alguna manera a nuestro Señor. Sin embargo, el texto de hoy nos manifiesta que un día esto terminará. Él volverá. Dice que van a haber señales en el sol y en la luna y en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Habrá un día, queridos, en donde la historia como la conocemos, el mundo como lo vemos, no va a ser igual. Y ese va a ser el momento cuando Jesús regrese. Jesús prometió que el templo iba a ser destruido y sucedió. El templo fue destruido por los romanos. Las mujeres tenían mucho temor. Ay de las que están encintas, decía el versículo 23. Porque los romanos sitiaron la gran ciudad de Jerusalén y los dejaron días, meses, sin hambre, sin comida ni agua. Así que madres que tenían bebés para amamantar ya no podían. Y sus bebés se morían de hambre. Roma gozó de aquella destrucción en Jerusalén. Y después, cuando el pueblo ya no tuvo fuerza y la gente se estaba muriendo de hambre, entonces ellos entraron a la ciudad a sitiarla y a derrotar. Así fue la destrucción de Jerusalén, en donde Josefo dice que fueron más de 1 millón de personas. Otros historiadores del siglo I mencionan que fueron cerca de 500.000. Y el templo absolutamente destruido. Y Jesús prometió entonces que vendría un tiempo de los gentiles. Y ese tiempo de los gentiles está sucediendo. Es el tiempo en el cual el pueblo de Dios, que no es judío, predica del Evangelio, promueve la causa del reino del Señor. Eso está sucediendo hoy. Jesús prometió que volverá, así que eso va a suceder. Él prometió y Él mencionó de alguna manera que esta realidad en caos no iba a durar para siempre. El pecado, la injusticia, la tiranía, el mal, la opresión, la muerte no iban a continuar para siempre. Y que Él iba a traer de regreso la verdadera historia que Él había propuesto para la humanidad. Un cielo nuevo, una nueva Jerusalén, una resurrección de los muertos. Ese es el patrón y el plan para la historia humana. Y esa es la verdad, no sabemos cuándo va a venir Cristo. Sin embargo, debemos tener en nuestro corazón el anhelo de vivir fielmente, humildemente, por el poder del Señor, para verle cara a cara. Eso es lo que la Biblia nos dice. Jesús va a regresar, los muertos van a resucitar, así como Él resucitó de la muerte. Va a haber un juicio al final y que nadie se saldrá con la suya. Aquí no habrán clases de ética. El cielo y el infierno serán ocupados por personas para siempre. Y el reino de Dios va a cubrir toda la tierra para toda la eternidad. Así que como cristianos entendemos una cosa. ¿Por qué estamos aquí? Es por la voluntad de Dios.
¿Hacia dónde vamos? Hacia la historia de Dios. Entendemos que el mundo hoy no es como quisiéramos que sea, debido al pecado, debido a la locura, debido a la rebelión. Porque es locura rebelarse contra el Dios que hizo todo a partir de la nada. No podemos negar que eso es locura. Debemos reconocerlo de esa manera. Adán y Eva probablemente conocieron muchas más cosas de Dios que nosotros no conocemos hoy. Y aún así, eso es locura. Imagínense cuán locos estamos nosotros. Si nosotros conocemos lo que es la muerte, por ejemplo, si nosotros conocemos lo que es el mal, y aún así lo practicamos, ¿verdad? Y ellos no lo conocían, solo comenzaron a experimentarlo. Nosotros lo hemos visto en nuestras vidas, lo vemos en la vida de otros, y aún así queremos ese patrón. Queridos, estamos locos. Pecar es locura, en serio. Pecar es salirse de los cabales, incluso del cabal mental. Así que no hay nadie, digamos, que esté perfectamente recto psicológicamente. No existe. No existe. A todos se nos han volado más de un tornillo por ahí. Y hemos querido instalar en nuestra mente tornillos de diferentes portes que a veces no encajan o que quedan sueltos. Y le hacemos fuerte, ¿no? Así que esta propuesta de que todo se arregle no se va a cumplir hasta que el príncipe de paz regrese y traiga esa paz verdadera, no la paz que trae Roma. La prosperidad, la provisión, la protección que Dios va a traer. Y que va a hacer que haya fuego eterno en nuestros corazones para adorar al Señor. Quiero que entendamos este tiempo de los gentiles. Este tiempo nuestro en donde el Evangelio está propagado en el mundo y que debemos de alguna u otra manera aprovechar esa realidad de que el Evangelio ha sido dispersado hasta nuestro país. Debemos hoy trabajar por el reino, por la gracia del Señor, por aquellos que no son cristianos, por aquellos que en la cristiandad tienen sufrimientos en su fe, caídas y debilidades. Quiero que sepan que su vida tiene un interés especial y profundo en el Señor y nosotros por lo tanto debemos estar interesados por ellos y por nosotros mismos también. Porque un día todos nos pararemos delante de Jesús con un destino eterno. Y todo depende si nosotros creemos o no en aquel que conoce nuestros tornillos y conoce la medida perfecta de ellos. Nunca es demasiado tarde hasta que estamos vivos. Hasta que Él venga. Este tiempo nos rodea, un tiempo de oportunidad, un tiempo en el que no nos debe preocupar en lo más grande de nuestro corazón los rumores o los no rumores de guerra. Porque Jesús dice, esto va a seguir. Por lo tanto, el corazón del creyente no debe estar puesto ahí en el rumor de guerra. Entonces, Jesús va a volver porque ya es la tercera, ¿no? Y se viene esta guerra nuclear. Hay una guerra biológica, entonces todo el mundo inserto y ¡fum! Todo se va a acabar y el fin del mundo. No, queridos. El Señor preparó a sus discípulos y les dijo, va a venir esto. Va a venir rumor de guerra, así que, y no solamente va a venir el rumor, sino que va a venir guerra y la gente se va a asesinar como quizá incluso nunca antes se había asesinado. Y cuando nosotros estudiamos, qué sé yo, cómo científicamente el ser humano ha creado formas de castigo, por ejemplo, uno se vuelve más loco de lo que ya está. Para sacar información y pensar que el mundo se va a arreglar así, con espías, con espionaje, con tortura y con un montón de cosas. Para traer aparentemente una paz. ¿Ven cómo el ser humano resuelve los problemas? Esas guerras grandes, véala ahí en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros corazones. Están ahí disponibles, en el lugar de trabajo, ¿no? Quizás si cada uno de nosotros tuviese una bomba atómica en la mano, ya lo hubiera utilizado, ¿no? Así que
A nuestras mujeres un monumento por la paciencia, ¿verdad? Si hoy estamos vivos, gracias al Señor, y a ella también, ¿sí? Debemos comprar cemento y hacer ahí un monumento. Pero van a venir unas señales específicas y puntuales, distintas ahora, que no se basan en cómo el ser humano quiere arreglar este mundo, sino de cómo incluso la creación participa de alguna manera en la venida del Hijo del Hombre, que es como le llama el profeta Daniel. La conmoción de los cielos cuando venga el Señor. El temor, en donde el texto que acabo de leer nos dice que la gente se va a desmayar de temor. Quizás muchos van a ver la venida del Señor, pero no la van a ver terminada porque va a caer ahí desmayado, ¿no? En donde el sol se va a oscurecer y la luna va a dejar de impartir luz. De hecho, mientras no vivamos esa realidad, no podemos dimensionar cómo eso va a suceder. Aunque usted haya dejado atrás de la 1 hasta la 8, esa película, ¿verdad? Incluyendo la más mala se me olvidé ahora el actor, lo tenía aquí, ¿ah? Con Nicolas Cage, aún así es malísima, ¿no? Así que invierta tiempo en otras películas. Carolina se durmió a los 5 minutos. Así que no sabemos cuán real esto puede ser. Así que la manifestación personal de Cristo va a ser esa señal que va a venir por su pueblo para redimir el mundo. Y vendrá en gloria. ¿Sabe por qué va a venir en gloria? Porque ahí ningún atributo será negado ni reducido. Ningún atributo de Dios será reducido. Todos los atributos de Dios, todo lo que le pertenece a Jesús en su persona. Si usted piensa que Dios es santo, usted ni yo dimensionamos esa santidad, de cómo puede resplandecer esa santidad en la creación. Si usted piensa que Dios, que Cristo, por lo tanto, es todopoderoso, no dimensionamos cuánto de ese poder en una sola persona viniendo en Cristo puede afectar toda la creación. Si usted piensa incluso acerca de que Él todo lo conoce, no tenemos idea de cómo va a ser ese gran pensamiento que se va a venir acercando hacia nosotros en Cristo. Y así, con todo, si usted piensa que Dios es omnipresente, usted no se imagina toda la presencia de Dios literalmente habitando en quien está viniendo. Por eso le hablo de ese temor. Imagínense toda la presencia y del universo dimensionada en una sola persona, en Cristo, en su venida. Y es por eso que no le queda otra al sol, la luna, las estrellas, que ya no alumbran más. Porque su santidad es tan grande que robará aquella luz, porque le pertenece. Su poder es tan grande que la luna, queridos, será oscuridad. Si pensamos que nos alumbra, será oscuridad. Imagínense aquella ampolleta de 2000 watts que se usa para el partido de fútbol. Siendo oscura delante de la presencia y de la venida del Señor. Así que, hermanos, si usted desfallece o el que está a su lado, entiéndalo, por favor. No diga, oye, algunos se desmayan. No. Es lo más natural que pueda pasar en la vida, desmayarse. Gracias a Dios nos vamos a caer muertos, ¿no? En serio. Porque quien viera aquella majestad, la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que caeríamos muertos de manera inmediata. Pero gracias al Señor tenemos a Cristo para poder contemplarle y ya no tener temor. Y mucha gente va a estar confundida a causa del bramido del mar y las olas. No que cuando hay luna llena,
el mar también cambia. Así sabían los antiguos, ¿verdad? Veían la luna y decían, no, va a haber una tormenta, la lluvia va a ser así, no hay que bañarse hoy día porque la luna está de tal o cual manera, ¿no? Yo tuve una tía que vivía en la costa y ella no necesitaba ver el tiempo. Solo lo veía por donde vivían sus hijos. Entonces les llamaba después, oye, va a llover, no sé qué. Pero ella lo sabía. Meteorología chilena. Así es que vendrá en gloria y todos los atributos de Cristo brillarán juntos. El tema de la nube, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. La presencia de Dios en muchas ocasiones se manifestó como una nube en el Antiguo Testamento. Y esa representación tenía que ver con su carácter incluso, con su carácter protector. Puede ser que una nube sostenga a Cristo, eso es evidente, pero es muy intenso esta decisión de Cristo de decir que vendrá en una nube, porque nos mostrará completamente su carácter. Así que veamos los últimos tiempos, veamos el fin de los tiempos, no como un tiempo para aterrorizarnos, no como un espacio para tener temor del Señor, al contrario, para sentirnos esperanzados porque estamos en Él, porque Él se nos mostrará a nosotros. ¿Acaso no es ese el deseo que tenemos en nuestro corazón, poder conocerle? ¿Acaso no era ese el deseo de Job? Aunque se desprenda mi piel, y aunque yo muera mañana y mi familia también, yo sé que mi Redentor vive y que yo lo voy a ver, mis ojos lo van a ver. ¿Acaso ese no es el deseo hoy de nuestro corazón? Si ese es el deseo, no tengamos temor, no tengamos miedo al fin, no andemos todos los días, vendrá el fin, todo se está cumpliendo como de una manera catastrófica. No, hermano, hasta a Salfate lo echaron de la tele. Así que cuando algunos se llenen de angustia, ustedes, como el versículo 28, comiencen y levanten vuestras cabezas. Estén erguidos. A algunos les va a llenar de angustia este tiempo, pero para los creyentes va a ser un anuncio de libertad. No es tiempo de temor, libertad real. Por lo tanto, las perturbaciones anteriores que mencionó Cristo acerca de la guerra, de los rumores de guerra, de la destrucción de Jerusalén, como un ejemplo incluso del juicio de Dios para ellos y para otras naciones que no le reconozcan, hoy, con esta venida de Cristo, va a ser llena de tranquilidad por el resplandor del Rey. Entonces va a ser su redención, nuestra redención, que fue ganada ahí en la cruz y confirmada en la resurrección. Y por eso todo lo que experimentamos hoy de deseo espiritual, de hambre espiritual, en donde muchas veces uno ora y siente la presencia de Dios tan cerca y tan intensa, eso simplemente, querido, es una pizca de sal de lo que usted va a poder degustar y probar en aquel día. Este tiempo de pensar en el fin es un tiempo de ánimo, en donde debemos estar absolutamente preparados. Y Jesús viene y hace una distinción. Entonces, Él les dijo una parábola. Miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Cuando es el tiempo en que brote la higuera, yo no sé si usted ha tenido alguna vez el privilegio de jugar en una higuera, tenerla cerca, comer evidentemente higos. Como en ese tiempo uno parte la higuera
Y la higuera tiene una cualidad que no tienen todos los árboles, que es que bota la savia al partirla. Porque la savia está corriendo, alimentando de alguna manera esa fruta que usted se va a comer. Y es como las venas nuestras que hacen fluir de alguna forma la sangre en nuestro cuerpo. Yo siempre me acuerdo de eso porque teníamos una higuera gigantesca y entonces jugábamos en ella y uno a veces se manchaba la ropa y entonces lo retaban cuando pequeño, ¿no? Porque los higos son para comer, no para tirárselos, niños. Y entonces Jesús viene y nos menciona esta parábola en donde hace una distinción con la caída de Jerusalén y el juicio final. Jesús ya anunció muchas cosas. Anunció la destrucción del templo, persecución, levantamientos políticos, sucesos aterradores del reino natural incluso, divisiones familiares, la caída de Jerusalén, el glorioso regreso de Cristo. Así que Jesús entiende que necesitamos, que tenemos en nuestro corazón esa necesidad de información. Y Él como gran pastor quiere darnos tranquilidad a nuestro corazón y mente. Y nos exhorta de alguna manera a ser vigilantes, a estar atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si creemos en la venida de Cristo, entonces usted debe estar erguido, caminando firme, en atención de que en cualquier momento puede ser ese momento. Y por lo tanto, ninguno de nosotros debe caer en glotonería y embriaguez, en afanes de la vida. Porque eso significa, evidentemente, que perdimos la atención. Caer, dígame la verdad, cuando usted cae en pecado, ¿usted está pensando en el retorno glorioso de Jesús? Cuando usted sabe que va a pecar, evidente que no. Evidente que uno no está, voy a pecar, pero el Señor va a venir tan grande, pero voy a pecar. No está pensando en eso. El ánimo de Cristo es justamente que nosotros estemos vigilantes, que nosotros estemos atentos, que así como el campesino está atento al tiempo del brote, al tiempo de la cosecha, así el creyente debe estar atento a la venida del Señor. Porque la venida del Señor nos promueve no otra cosa que no sea una esperanza para la santificación. Juan 3:3 dice, 1 Juan, y todo aquel que tiene aquella esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Una esperanza, muchos piensan en la vida cristiana que esperanza es quedarse sentado a esperar la venida del Redentor. No, queridos. Esperanza es cuando a uno le dan una hora para el médico, entonces yo me levanto de temprano en la mañana, tengo que llegar 15 minutos antes porque hay que comprar el bono. Yo hago todas esas acciones y esa actividad que me pide evidentemente el médico que la haga. De hecho, él me llama y me dice, ¿sabes qué? Sería bueno que tú trajeras los exámenes de tal vez, de tal situación, y los remedios que tú estés tomando, a lo mejor me traigas la cajita, las dosis que tú estás tomando, etcétera, etcétera. Eso hace el médico, ¿verdad? Entonces uno antes, si lo citaron a las 4 de la tarde, probablemente está buscando los exámenes anteriores, y un sinfín de cosas. Y entonces vamos a la consulta, pagamos el bono, y nos quedamos ahí atentos a que el médico diga el nombre suyo, ¿no? La esperanza es eso. Es ese recorrido. No es sentarse y decir, yo creo en Jesús que vendrá pronto, ¿verdad? No funciona así. Una esperanza justamente nos mueve a una acción y por eso Jesús nos insta y nos dice de alguna manera, ustedes tienen que estar atentos. No esperen, estén esperanzados. Esperar es cuando usted tuvo la primera cita, por ejemplo, y usted entusiasmado, ¿verdad? Porque usted luchó 6 meses para invitarla a salir. Entonces usted está 10 minutos, 15 minutos, no llega, 20 minutos, media hora. Uno se dio cuenta que o se atrasó de verdad o están dando la cortada.
pero uno no puede hacer nada por eso. Hoy día a lo mejor puede mandar un WhatsApp y molestar, ¿verdad? Pero antes, cuando había teléfono, uno tenía un temor terrible de llamar para la casa, por ejemplo. Si estaba ahí Carolina, porque podía contestar su papá. O el abuelo, que a veces era peor. Solo los valientes tuvimos esa condición y solución. Solo los valientes, ¿sí? Y que no morimos en el intento. Y entonces cuando ese tiempo que no ha llegado, y uno está ahí en la banca, ¿verdad? El sol, mediodía, ahí, las 4 de la tarde, simplemente uno se queda soleándose de manera voluntaria. Y eso es esperar. Eso no es tener esperanza. Cuando usted se levantó temprano, se echó el mejor perfume, ¿verdad? Para juntarse también en esa reunión, en esa cita, eso era esperanza. Pero cuando usted se sentó ahí, eso es otra cosa. Ya cambió el panorama. Absolutamente. Jesús nos llama no a esperar, sino a vivir con esperanza, a vivir esperanzado. Y vivir esperanzado nos va a alejar de placeres y de borracheras, porque la esperanza nos motiva a la santidad. No arruinemos nuestras vidas conociendo la verdad y cediendo a las tentaciones. No arruinemos nuestra vida entregándonos a la ansiedad por las preocupaciones, por la vida diaria, sino que vivamos con esperanza. ¿Sabe cuándo vivimos con esperanza? Cuando estamos en oración, por ejemplo. Cuando practicamos la vida devocional. Cuando practicamos una vida de reino y queremos glorificar al Señor con nuestro trabajo, con nuestra familia y con todo lo que nosotros hagamos. Pero el Señor nos advierte y nos dice, vive esperanzado. No te quedes ahí en la espera, porque el día final va a llegar sin excepción. Así que debemos estar vigilantes todo el tiempo a través de la oración y de una vida consagrada, de una entrega total para el Señor. Yo quisiera incentivar a que no caigamos en aquella ansiedad que hace que nosotros tengamos que poner todos estos hechos en orden, por ejemplo, y entonces sacar casi cuenta de cuándo va a venir el Señor. Eso es lo peor que puede hacer el creyente. La peor pérdida de tiempo, de hecho, que podría hacer es esa. Está muy bien estudiar el fin de los tiempos, pero solo Él sabe el día y la hora. Así que debemos descansar en eso y estar motivados por la esperanza que Él ha depositado a través de Cristo en su muerte y resurrección. Quiero que usted ahora piense algunas cosas que quiero mencionar. Y que quizás si viene también el día jueves al grupo de vida comunitario, a las 19:30 horas aquí en el templo, nosotros la podemos conversar. Y también en el grupo del día de los viernes, ahí en Reñaca Alto. Jesús salva a individuos, pero lo conecta con comunidades. Y quiero incentivar a que usted piense verdaderamente si cree que Jesús va a regresar. Trate de escucharse a usted mismo mentalmente si responde si sí o no sé. Yo quiero motivarte a que tú confieses verdaderamente en tu mente y corazón aquella fe de que Cristo va a volver. Porque la fe es creerle a Dios hasta ver incluso lo que Él ha hecho. La fe es creer en lo que Jesús está diciendo hasta que uno vea incluso lo que Jesús está haciendo. Así que quiero que piensen en eso, en primer lugar. Por otra parte, quiero que piense si está usted muy preocupado con los detalles de la segunda venida o del regreso de Jesús. Piense si está más preocupado de los detalles o de verdad en la esperanza.
Porque muchos cristianos han afirmado el fin del mundo está muy cerca, Jesús regresa en cualquier momento, y eso condujo a una miopía. Algunas personas dijeron, no me voy a casar porque Cristo va a venir muy pronto, y que debieron haberlo hecho. O algunas dijeron, no voy a tener hijos porque Jesús viene muy pronto. Entonces mejor debería y debiese tenerlo. Algunas personas no compraron una casa porque Jesús va a venir en cualquier momento, así que es un derroche de dinero. Y simplemente va a estar con Jesús y ya está todo hecho. Algunas iglesias no compraron un lugar de edificio porque Cristo va a venir muy pronto, con la motivación equivocada. Todo era una crisis de urgencia inmediata. Algunos comienzan a predecir, tienen seguidores, y nada de eso es útil. Entonces usted pregúntese si está de verdad interesado, preocupado y consumido por los detalles del regreso, o en realidad está alentado y alimentado con la pronta esperanza. Quiero invitar también a que usted pueda reflexionar, si Jesús regresa hoy, ¿de qué uno se arrepentiría? De cosas que no hizo. ¿O qué pecados usted debe confesar hoy? ¿O qué voluntariado quizás necesita hacer? ¿O pensar en cómo voy a desarrollar mi vida en el servicio al Señor o lo que sea? Yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a mover su corazón a través de esta pregunta también. ¿De qué se arrepentiría usted de no haber hecho? Si Jesús regresa hoy, ¿con quién te arrepentirías quizás de no haber hablado de Él? Quizás con familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Bien, este es el tiempo de la esperanza, de entregar ese evangelio. Y por último, quisiera que usted pudiese reflexionar en cómo usted puede planificar para las siguientes generaciones futuras, mientras usted se prepara todos los días para encontrarse con Jesús. Y esa es la tensión. Yo soy papá, tengo un hijo, necesito plan para él también. Necesito soñar en su conversión, necesito creer en aquella conversión. Necesito discipular su corazón. Necesito pensar en el legado, no del apellido ni del linaje nuestro, sino en el legado del Evangelio que Cristo ha entregado en nosotros. Necesito pensar en nuestra historia. Necesito incluso pensar en ustedes, queridos, como pastor. Y ustedes necesitan pensar en las futuras generaciones de estas congregaciones que ya están viviendo aquí en medio de nosotros. Junto a Iker, con Noemí, con Tomás, con Fernanda, con Marcos y con todos nuestros pequeños que tenemos aquí. Esto significa muchas veces inversión de tiempo, dedicación voluntaria, incluso alejamiento de nuestros disfrutes monetariamente. Si yo pienso en mi hijo, debo pensar en un fondo universitario. Porque no sabemos si el día de mañana la educación va a ser gratuita. ¿Y saben qué? Un verdadero hombre no espera que el Estado le arregle sus problemas, se hace cargo de esos problemas. Y ayudar a nuestros hijos, a nuestros miembros, a amar a Jesús, a estar listos para servirle, para poder incluso criar nietos que formen parte de este tiempo hermoso y precioso que el Señor nos ha entregado. El tiempo no de los gentiles, el tiempo de la esperanza. La mayoría de las teologías, incluso nuestra congregación, las denominaciones, las tradiciones, van en una dirección u otra respecto del pensamiento del final. Pero hoy yo quiero invitar a pensar en el futuro, en el legado, en el linaje, en una planificación larga, en una estrategia larga, en un pensamiento largo, que incluso nos haga extrañar el presente, porque tenemos tanta fe en la esperanza futura y en lo que estamos desarrollando a través del poder del Evangelio, que el presente incluso es algo extraño para nosotros. Debemos alejarnos de estar consumidos por el presente,
con un pensamiento a corto plazo y siempre con un pensamiento de urgencia, en que se acerca el fin del mundo, no hay necesidad de hacer nada, no hay necesidad de planes a largo plazo, no es necesario obtener bienes raíces. Entonces tomamos el versículo de Jesús que no debemos afanarnos por el día de mañana, y entonces ahí lo tomamos de ese y abusamos de él. Y no, Él quiere que seamos ordenados, Él quiere que seamos planificados, Él quiere que nosotros practiquemos esa verdadera esperanza. Es como para la Navidad. En un punto del año todos nos preparamos para ese momento. Ponemos el árbol, compramos regalos, contamos a los hijos la historia, disfrutamos de villancicos en casa. Así que no piense que solo hay minutos, que hay prisa, que hay rapidez, sino haz lo mejor que puedas, queridos. Hagamos lo mejor que podamos. Así es que debemos aprender a vivir en esa tensión. Planear un largo futuro para servir a Jesús, incluso después de muerto. Que nuestro legado sirva para algo, que nuestra vida sirva para algo cuando ya no estemos. Eso es esperanza. Así es que estamos preparados entonces para la venida de Jesús, que puede ser en cualquier momento. ¿Estamos erguidos o estamos en la espera simplemente? ¿Estamos atentos, alimentados por la esperanza, creciendo en la santidad? Porque la esperanza nos produce santidad. ¿O simplemente vemos esto como algo muy lejano? Así que velemos, como dice Jesús en el versículo 36, para que en todo tiempo, orando, sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que van a venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velen. El Señor no nos está diciendo, ¿saben qué, chiquillos? Podrían estar atentos. No, velen. Desvélense por la esperanza. No duerman en varias noches por esa hambre de la esperanza de la venida del Hijo del Hombre. Nos falta eso, hermanos, en serio. Porque pensamos que nunca viene y que día a día nunca viene. Entonces es como pasó la micro, ¿no? Viene la otra. Pasó el día, vendrá la otra. Necesitamos ser alimentados por la esperanza. Por la esperanza del Hijo. Por aquella sorpresa, estar atentos, erguidos. Y tener hambre por ello. Y así, mientras eso no suceda, podamos vivir fielmente, esperanzados, sin temor, entendiendo que Él sostiene el mundo y que aunque venga la Tercera Guerra Mundial, Él lo seguirá sosteniendo, porque no va a ser con guerra ni con una conquista como Él va a venir, sino que Él va a venir por la motivación autónoma de mostrar todo su esplendor. Ninguna guerra lo va a motivar a venir. Es la motivación autónoma de mostrar su esplendor y arrasar con el pecado en esta creación.